Hi friends, hola amigos, yo soy Nikki de Nikki Bannister Language Coaching. Feliz sábado. Happy Saturday. It's Nikki. I'm Nikki with Nikki Bannister Language Coaching. And I'm here to start and bring you my 49th episode of Spanish Saturday. So we'll have a bilingual conversation where you can work on your conversational skills in a second language. And I will repeat everything I say between English and Spanish, more or less to the word, the best that I can. Entonces, a lo mejor que puedo, voy a repetir todo lo que digo en inglés, en español también, o viceversa. Y yo voy a manejar y conducir esta conversación bilingüe sobre un tema muy importante, pero estoy aquí para brindarte el episodio 49 de Spanish Saturday. Así que puedes practicar tus habilidades en un segundo idioma y podemos charlar. Entonces, voy a hablar hoy del tema de que encima del mente para todos, creo, el virus de corona y el pandémico, lo que ahora es un pandémico global. Increíble, ¿no? ¿Cuánto puede cambiar en una semana? It's amazing how much can change in a week, right? I am here to talk about, for episode 49, of course, the global pandemic and coronavirus, because that is, I'm sure, what's top of mind for all of us right now. So first of all, how are you? I hope you are doing well. And I'm here to report that I am well too. My family is well. And let's check in and talk about how we can maintain a sense of normalcy and make productive decisions during this time. I have a few ideas to help you out. Help me out as well, to help all of us out. Entonces yo voy a hablar del pandémico, del virus de corona, por supuesto, pero voy a enfocar en cómo podemos seguir como miembros productivos en la sociedad y cómo podemos mantener una idea, una vida de una vida normal durante este tiempo. Entonces tengo unas ideas, unas sugerencias para ti y para mí, para no solo sobrevivir a este pandémico, pero para vivir a lo mejor que podemos. Y voy a empezar con esto. Voy a empezar solo por preguntarte cómo estás. ¿Cómo estás esta semana? Primero, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? Y quiero que sepas que yo estoy bien y que todo esté bien. Pero que yo estoy bien y toda mi familia está bien y estamos aquí para tener nuestra conversación semanal como normal. Entonces, solo el hecho de que estás aquí, estás mirando este video, es una semblancia, es una señal de la normalidad en tu vida también. Entonces, felicidades por hacer algo normal esta noche o cuando sea conmigo. Bienvenidos a este episodio. So, how are you? How are you doing? And I just want to point out too that the fact that you are here, this is my normal weekly episode of Spanish Saturday. So the fact that I am here and the fact that you are here is a really good sign that we are maintaining a level of normalcy already and that we're doing things as productive members of society and continuing a little bit of the normal in this very strange time where it can feel like nothing is normal. Hola, El, ¿cómo estás? Y por supuesto, déjame un comentario, dime hola. Entonces, of course, please leave me a comment. Just let me know that you're watching. Say hi, any of that. Let me know how you're doing. Love to hear from you. Hola, El, feliz sábado. I think it's time to switch to Spanish and then more English.
Entonces, yo escuché, primer pensamiento, yo sé que muchos otros programas, como los programas en televisión, los talk shows y todos los programas normales, están cancelados ahora. ¿Por qué? Es importante que no hay una audiencia, que no hay un grupo en vivo y que también las personas no están cambiando el virus y todo. En los programas más grandes, en los programas de televisión también, no es solo las personas en la audiencia, toda la gente que viene para mirar el programa, pero también hay muchas personas que trabajan en el programa, entonces la mayoría creo, son cancelados esta semana por las próximas 2 semanas y mucho está cancelado, muchos eventos, conciertos, la escuela, mucho de lo que es normal en nuestras vidas es cancelado ahora. Pero tengo buenas noticias, la vida no es cancelada. ¿Y qué podemos hacer? Vamos a hablar de esto. Me alegra mucho de que estés bien. Oh, no. Okay. My video is going to get paused in 5 minutes because I've reached my limit on social media hoy. Today. He alcanzado mi límite de tiempo en social media hoy o en las redes sociales según mi teléfono. Entonces me va a pausar el video en unos minutos, pero voy a seguir. Entonces, si el video pausa, por favor, regresa. If the video pauses, just hop right back on. Sorry about that. I put my own limits on my phone for how much time I can spend on social media. I didn't realize I was 5 minutes away from my limit today. No me di cuenta de que solo tuviera 5 minutos más en las redes sociales según los límites que yo puse para mí misma en mi teléfono, pero está bien. Ni está allí, ni está allá. Me alegra mucho de que estés bien, Elle. I'm so glad you are doing well. Y de que estés de vacaciones ahora. And now you're on vacation, so I hope you're enjoying. So a lot of us are on a not elected vacation at the moment. So much is canceled right now. A lot of our regularly programmed talk shows and things that we like to watch on television that involve a live studio audience are canceled, and not just because the audience is a large group that assembles to watch the show, but also because there's a lot of people involved in the production of a show, and for the safety of everybody, a lot of things are canceled. Work is canceled for some people, events, concerts, and of course school is a huge one to have canceled at the moment. And I have good news. Life has not been canceled, and normal has not been canceled. Normal may have changed, and normal is always a moving target, so to speak, but life is not canceled, and being productive is not canceled. Continuing with your life is not canceled. It just might look a little different, and it might be a little creative this week, but I think some of the best advice that I have actually heard this week is to continue to be a productive member of society, because I think when pandemics and emergency situations happen, it tends to cause panic, and it can be easy to panic. And especially for me, I tend to get a bit obsessed with the news and maybe not want to continue doing my normal productive things because I just want to watch the news and constantly refresh my news feed, right? Just to stay on top of everything that's happening, especially in a situation that changes so fast. But I don't think that's what we should do. I don't think we should obsess over the news, and I don't think we should stop being productive members of society, however that looks for us in these coming weeks. I'm going to talk a little more about that. Pero ahora en español, así que podemos practicar, por supuesto, en 2 idiomas, algo productivo. Ok, entonces, mucho de lo que consideramos normalmente normal es cancelado esta semana y en las próximas semanas que vienen. Pero esto no significa que la vida es cancelada.
Y no significa que tenemos que parar toda nuestra actividad normal o toda nuestra actividad productiva, por lo menos. Y yo entiendo, créanme, yo entiendo muy bien que es difícil enfocar en algo normal, es difícil pensar en qué voy a hacer hoy y cómo voy a continuar con mis metas y mis quehaceres y todo lo que tengo que hacer, cómo voy a vivir mi vida normal o normalmente o lo mejor que puedo en estas próximas semanas. Y yo tengo la tendencia también de cuando hay una situación de emergencia, cuando hay un pandémico como esto, aunque nunca en mi vida había una situación así. Pero cuando hay una emergencia o una situación con mucho estrés, yo tengo la tendencia de parar mi actividad normal y de pasar todo mi tiempo mirando las noticias y tratando de mantenerme al tanto de todo lo que pasa, porque la situación cambia muy rápido, ¿no? Y entiendo esto, que yo soy un poco obsesiva con las noticias. Cuando nos mantenemos, permiso, mi conexión está mal. La mejor, el mejor comentario, el mejor consejo que yo escuché esta semana es que nos mantemos y que mantémonos ahora, eso, como miembros productivos en la sociedad, que hacemos lo que podemos para ser miembros productivos en la sociedad. Y yo entiendo que esto puede parecer muy diferente en las próximas semanas, pero ¿cómo podemos seguir como miembros productivos en la sociedad? Y yo creo que primero tenemos que evitar el pánico y bajar el nivel de estrés que tenemos. So, let's switch to English. Been going in Spanish for a little bit, and sorry for the interruptions there with the low internet connection. So our best course of action is to continue being productive members of society and continue doing productive things as productive members of society, however that looks, because that is really what's normal, is to be a contributing member of society, not to be frozen in fear or anything else like that. And so, first of all, I think it's really important to not panic, avoid panic at all costs, and lower our stress levels. I was just listening to a good friend of mine who is a naturopathic doctor. I probably said that wrong, but she's a doctor of natural medicine, and her best advice for everyone was to stay eating healthy and not panic, because it raises your stress levels, which raise your blood sugar levels and severely decreases your immune system. So really, to stay healthy, you really need to lower your stress. And so in order to do that, that might look like turning off the news, like not obsessing over the news all the time, controlling when and where you watch it, and doing all the things that keep you healthy and stress-free. Keeping a sense of humor. I've seen some fantastic memes and GIFs or GIFs if you call them GIFs, and everything else this week. So there's fantastic humor out there to be had. And you can, while you're extra time at home, you can of course play games, do all the things that help lower your stress. Keep moving your physical body, but keep your stress low because you want to stay healthy. So avoid the panic. Panic puts us in fight or flight and does nothing to help us cope with situations. Avoid the panic, keep your stress low, and stay healthy, my friends. Of course, I hope you all stay healthy during this time and in this week. Espero que todos estén y que mantengan la buena salud esta semana y en las próximas semanas y meses también. Y para lograr esto es necesario que evitamos el pánico, porque esto nos
tienen en un lugar de reacción entre luchar o volar, ir, y esto no es nada útil para tratar con una situación importante. Entonces, para tener la capacidad mental normal que necesitamos para manejar la situación, necesitamos evitar el pánico y necesitamos bajar el estrés. Porque con un alto nivel de estrés vamos a ser más vulnerables a las enfermedades. Entonces, muy importante para la salud que bajemos el estrés que tenemos. Entonces, si estás en casa esta semana, puedes limitar el tiempo que tienes, la obsesión con las noticias, limitar las cosas que tienen un efecto malo en tu nivel de estrés, y también que mantenemos el buen sentido de humor. Hay mucho de humor en el internet que yo he visto, pero también para jugar con los niños en la casa, para continuar moviendo el cuerpo, haciendo el ejercicio, todo lo que necesitamos hacer para mantenernos de buena salud y para bajar el estrés, para tener un poco de diversión. Entonces, diviértete. Esta semana es mi consejo, son mis instrucciones. Diviértete con tu familia en cualquier en cualquier manera que puedas. Maribea, gracias. Sí, ya estoy totalmente mejor. Muchísimas gracias. Me siento perfecta, la más perfecta que puedo ser. Entonces, muchísimas gracias. Gracias por pensar en mí. Lo agradezco mucho. Okay. So, after, let's switch to English. Cambiar al inglés. After avoiding panic, having more fun, keeping your stress levels low, and keeping yourself healthy, I also think it's really important to not freeze, to continue being a productive member of society, to focus on the things that are important to you and continue to do them. So if that's your role in the family, continue to be a mom, continue to be a dad, continue to be a partner, continue with what's important to you, with what's important to you. If you are a student, continue your studies. If you have a job that you are now doing remotely, I have tips for you. If you need any tips on working remotely, just send me a message. I'll be happy to help you out and share. And continue to focus on the work that is important to you. Let's be productive because it's going to keep us calm and it's going to keep us motivated. Entonces, para motivarnos, para mantener la esperanza y la buena perspectiva y la buena salud y todo durante este tiempo, espero que puedas seguir trabajando y enfocando en lo que te importa, en lo que es importante para ti. Entonces, si eso es tu papel, puede ser muchísimas cosas, por supuesto, pero si esto es tu papel en la familia, si eres madre, padre, pareja, entonces sé esta persona. Haz este papel en tu familia, en tu círculo de amigos, en tu vida social, y también si tienes una responsabilidad, una pasión de trabajo, si eres estudiante, entonces que sigues con tus estudios y que sigues trabajando también. Y si necesitas consejo para trabajar en línea, entonces yo tengo mucho consejo, tengo mucha experiencia porque yo cambié todo mi negocio a estar en línea el año pasado. Entonces, mándame un mensaje. Yo puedo apoyarte lo mejor que puedo. Voy a apoyarte lo mejor que puedo con este nuevo reto. Y también creo que es muy importante que sigamos enfocando en lo que nos importa, porque necesitamos recordar que no somos todos víctimas, no somos todos congelados y esperando la reacción y las noticias del mundo, pero tenemos control, tenemos
elección y podemos decidir cómo vivir en estas próximas semanas. Entonces, tengo una opción más que voy a compartir. Okay, so thinking about that, continuing why it's so important to continue to be a productive member of society and stay focused on what's important to you and stay focused on doing the things you care about. While that may look different for you during this time with the global pandemic, I remember during the fires that we had as a natural disaster here in California, it was important for me to keep working. I wanted to keep serving my students, and I really wanted to reach out to everyone that was part of Nikki Bannister Language Coaching and support them. But it was also really important to me to support my community. So it was really important to do volunteer work. And so doing what's important to you might look different during this time, but keep doing it. Keep doing what's important to you. I didn't talk about this example in Spanish, entonces para añadir un poco más en español también, que cuando yo digo que es importante que sigamos haciendo lo que nos importa, lo que sea importante para nosotros, entonces eso para mí, yo recuerdo que estoy pensando que durante los incendios, un desastre natural que ocurrió en California unas veces, yo quería seguir trabajando, quería seguir sirviendo a mis estudiantes y quería mantenerme al tanto y en contacto con todos mis estudiantes y todas las personas que fueron parte de mi comunidad. En este momento fue muy importante para mí, eso fue como mi trabajo normal, pero también a la vez yo quería ayudar en mi comunidad y me importó mucho hacer voluntario en mi comunidad durante los incendios. Entonces, eso fue muy importante para mí en esta semana. Entonces, cuando yo digo que haz lo que es muy importante para ti, eso no significa que haz solo tus responsabilidades normales, pero si tienes una preocupación, algo está bien. Haz algo sobre esto, haz algo para ayudar, haz algo para participar. Mejor la acción, para recordar que tienes opciones, que puedes tomar acción, que puedes tomar partido. Okay. So, playing a role as a productive member of society, doing what's important to you, and as a final thought on that, I'm just about to open up my next session of courses in Spanish at all levels here for my Spring 2 session, and they're all online, so they're germ-free, they're pandemic-proof, and I know things will be looking really different for a lot of people in these next few weeks, but if learning a language, if reaching a new level of fluency in Spanish is something that's really important to you, then by all means, keep doing it. Keep doing what's important to you. Keep working on your goals. Life is not stopping during these few weeks, and it will make you feel so, so much better to continue taking action towards what's important to you during this uncertain time. As we watch how everything else plays out, remember that you do have control over your own actions, that you do have control over how you participate and what you participate in. So continue to take action in and on what is important to you. Entonces, yo estoy para abrir mi próxima sesión de clases para estudiantes de español en todos niveles. ¿Todas novelas? No. En todos niveles. Y yo sé que para muchas personas este mes, este año, no ha continuado según el plan y que está desarrollando en una manera un poco rara, pero es muy importante que sigamos haciendo lo que es importante para nosotros y tomando partido en la sociedad como
miembros productivos porque la vida no para. La vida no para durante esta crisis, durante este pandémico. Y nos va a ayudar tanto si podemos seguir haciendo lo que es importante para nosotros para darnos cuenta de que tenemos control, sobre nuestro partido y sobre nuestra elección y que estamos contribuyendo, estamos mejorándonos siempre y que la vida va a continuar. Quizás en una manera diferente, el mundo va a cambiar, el mundo ya está cambiando con este pandémico, pero la vida va a continuar. Entonces, si sabemos esto, entonces sabemos que la vida tiene que continuar ahora también, durante todo. No vamos a congelar y parar todo para mirar. No, vamos a seguir viviendo, vamos a seguir planeando, vamos a seguir tomando partido en lo que nos importa. Entonces, si tengo algunos estudiantes potenciales que estaban interesados en clases, entonces voy a abrir mis clases y tienes la opción porque todas mis clases están en línea. No puede conseguir el virus por mis clases, no hay un riesgo de tu salud en mis clases, entonces es completamente, ¿cómo se llama? Libre del pandémico, no sé, pero estás guardado del pandémico en mis clases. Entonces, si te interesa, entonces voy a abrir mis clases y tienes esta opción también para seguir con algo que te importa y en que quieres participar, porque puedes aprender cualquier idioma, cualquier cosa de verdad en línea hoy en día. Pero si te interesan las clases de inglés, de español, por favor, que estemos en contacto porque tengo mis clases y es una opción aún con el pandémico y en este tiempo de crisis. Okay, so my classes will be opening and I want you to continue living. Hola, Mercedes. Hi, Mercedes. Hola, mi suegra. I want you to be able to continue living happily and healthily and well while things out of our control continue to happen. So, let me know. Hi, hola. Let me know if I can help with any recommendations about working online. Let me know if you're interested in classes. I'll be opening them soon. And if you're interested in learning Spanish or English, then now is the time and you can continue to move forward doing what is important to you, working on your goals, even with everything else going on, and you will feel so much better for it. I feel like there was something I just said in English that I didn't say in Spanish. I'm not sure. Ok, pero si tienes preguntas de clases, de cursos que tengo, si necesitas consejos sobre cómo trabajar en línea, tengo algo para ti también. Y si, por supuesto, no sé, pero estoy tratando de recordar lo que dije en inglés. Pero quiero que todos podamos mantenernos feliz, de buena salud y productivos durante este tiempo mientras las cosas que estén fuera de nuestro control siguen. Y vamos a estar aquí, la vida va a continuar, estoy aquí contigo y para ti y nos vemos la próxima semana en el próximo episodio de Spanish Saturday. Estaré aquí en línea, en vivo, en Facebook y luego en mi canal de YouTube también. So, I will see you next week for my regular episode of Spanish Saturday. We'll be at episode 50. Let's celebrate that. I'll see you next week for episode 50 of Spanish Saturday. Have a healthy, safe, and productive week. Que tengas una semana
de buena salud, feliz y productiva. Nos vemos pronto. Buenas noches. Good night, everybody.